Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Nuestro invitado de hoy es una de esas figuras esenciales que han dado forma a la música popular española desde la trastienda, desde ese territorio donde nacen las canciones y se construyen las carreras. Hijo de un pianista legendario y de una bailarina, creció escuchando en su propio salón a Estrellita Castro, Manolo Escobar o Valderrama, sin intuir que acabaría dedicando su vida al mismo oficio. Formado en piano, composición, dirección y armonía, nuestro invitado de hoy es un músico total, un creador capaz de moverse con naturalidad entre la copla, el pop, la canción melódica y el jazz. Su nombre está detrás de discos fundamentales de Isabel Pantoja, María del Monte o Lola Beltrán, y su talento le llevó a recorrer medio mundo acompañando a Rafael, dirigiendo orquestas en escenarios míticos como el Radio City Hall o el Teresa Carreño. Arreglista, compositor, productor y puente entre generaciones, ha vivido siempre detrás de la cortina, en ese lugar donde se forja la emoción y rara vez se recibe el crédito merecido. Hoy en Simpatía por la Industria Musical nos adentramos en la vida, la pasión y la sabiduría de un hombre que ha dedicado más de medio siglo a la música con la ilusión del primer día. Un placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y al testimonio de Rafael Rabay. Bienvenido, Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte por aquí. Igualmente. Un placer. Bueno, ya sabes que aquí se trata de hacer un poco un recorrido vital, ¿vale? Así Bien. que vamos a arrancar por yo creo que haciendo un poco esta intro, ¿no? Has dicho, perdona que te interrumpa, ¿sí? Has dicho una cosa muy interesante y es que siempre el arreglista, el compositor, el músico siempre está detrás de la trastienda. Totalmente. Y eso es cierto. De hecho, muchas veces cuando el autor hace canciones dicen la canción de fulanita y citan al intérprete, exacto, al cantante. Sí, sí. Y eso es una verdad que estamos detrás de la trastienda durante toda la vida. Bueno, de hecho, Simpatía por la Industria Musical de lo que se trata es un poco, Sí. ¿no?, de visibilizar también muchas cosas que, Sí. que bueno, pues que siempre digo lo mismo, ¿no?, de dar un aplauso a la gente que genera el aplauso de los demás, Sí. ¿no? Así que nada, bienvenido, pues eso, lo dicho. Crecer escuchando a Estrellita Castro, Manolo Escobar o Gracia Montes en el salón de tu casa no es algo común, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese ambiente artístico que te rodeaba siendo niño? Pues mira, yo en mi época de mi juventud, yo estaba estudiando en el instituto, estaba estudiando en el conservatorio, y yo cuando llegaba a mi casa, pues yo veía a una gente que yo lógicamente no sabía quién era, ¿no? Y entonces mi madre me decía, mira, ese es Valderrama, ese es Estrellita Castro, ese es Manolo Escobar. O sea, que pasaban por allí, por el salón de mi casa, muchísimos artistas que de hecho yo tenía mentalidad rockera en aquella época. Y entonces yo como que en aquellos momentos como que la copla la rechazaba, estaba harto de copla, de estar escuchando aquello cada 2x3 y gente pasando por allí, por allí. Entonces eso fue, y después posteriormente mi padre también empezó a darle, o sea, a dar clase, sobre todo él se dedicó mucho a la cuestión de la gente nueva. De muchos artistas que salieron por allí como Isabel Pantoja, María del Monte, María José Santiago, en fin, muchos artistas que él le dedicaba y sobre todo tenía un gran cariño a las nuevas generaciones de que llevaban la copla en ese momento. Bueno, y tienes una formación amplísima, piano, composición, guitarra, dirección. ¿Qué buscabas cuando decidiste ampliar, llegar a dominar tantos lenguajes musicales? Pues yo empecé a estudiar. A mí siempre me gustó la música en toda la gran extensión de la palabra, en el sentido de que en aquel entonces yo estaba, adentrado en lo que era pues todo lo que había en el conservatorio, que era Mozart, Liszt, Beethoven, eran las piezas que se tocaban y que te imponían de alguna forma. Pero yo siempre miraba a otros sitios, miraba a otras corrientes, la música pop, la música jazz,
Y entonces, de siempre he sido una persona que no he sido exclusivo solamente de un género, sino siempre he estado abierto y sigo estando abierto a hacer cosas distintas, no solamente aquello de que te colocan en la etiqueta de la copla porque por ahí empecé y por ahí me fueron, digamos, los primeros pasos con éxito de alguna forma. Totalmente. Bueno, hablaba de tu padre fue un pianista reconocidísimo, bueno, que ayudó a abrir, ¿no?, el camino a gente como Isabel Pantoja, a los del Río, María del Monte. Sí. ¿Qué peso tuvo ese legado en tus primeros pasos profesionales? Hombre, el peso fue el siguiente, de que había gente con talento que no tenían, digamos, esa puerta o ese trampolín para llegar a más, ¿no? Y entonces era muy importante, que hoy se echa un poquito de menos, la cuestión de las academias, que eso forma parte de una parte, digamos, importante. De hecho, en Sevilla, donde yo vivía en mis primeros años, allí había concursos en el Teatro San Fernando, donde pasaron artistas como Juanita Reina, como Gracia Monte, muchas artistas porque había una, yo diría, que un foco muy, muy, muy importante, y tenían un sitio para conectarse con el público, y las academias era, digamos, el sitio de entrenamiento, entre comillas, para poder ir subiendo peldaños dentro de lo que era ese género. Bueno, fuera de micro me contabas eso, hablando de que vives en Villaviciosa. Ahora hemos acabado hablando de Triana, que coincidiste con Jesús en estudiando en esos círculos rockeros, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos círculos? Pues mira, yo empecé yo estaba en el conservatorio estudiando, y un día me vino un amigo y me dice, oye, tú necesitamos, porque entonces era no pianista, era un organista, se llamaba el organista. Digo, mira, pero es que yo de eso no tengo ni idea, yo lo clásico lo que quiera, pero yo de eso no tengo. No, pero vente un día, probamos. Entonces yo formé parte de un grupo que se llamaba Los Boys. Posteriormente estuve con un grupo que se llamaban Foreign Duff, donde había dos elementos, como eran Julio Matito y Antoñito, que después hicieron el grupo Smash. Bueno. Entonces, Foreign Duff fue, digamos, un prólogo de aquello de Smash, ¿no? Entonces fue una época donde yo creo que el pop, sobre todo el pop andaluz, tuvo una relevancia importante dentro de lo que eran aquellos tiempos. Hubo un grupo impresionante, había un nivel, y bueno, un nivel de gran altura, ¿no? Y entonces yo bebí de esa fuente y estuve varios años, hasta que ya pues un día decidí, bueno, ¿aquí qué hago? Yo quiero intentar algo más. Entonces ya después, posteriormente, me trasladé a Madrid. Y ya empezaste también con la producción, ¿no? Sí, porque ya me empezaron a encargar discos, aparte de componer, que es mi primera profesión de alguna forma, y la que yo más me motiva, ¿no? El componer es algo que, eso de empezar a crear con un lápiz y un papel algo que no existe, eso para mí tenía una aventura impresionante, ¿no? Y después, posteriormente, ya las compañías discográficas, bueno, ¿y por qué no lo produces también? ¿Por qué no le haces los arreglos? Y ya cada vez me iba metiendo cada vez más en cada proyecto. Aparte de presentar los temas a cada artista, pues las compañías ya no es que me obligaran, pero de alguna forma me sugerían no, hazlo tú porque tú conoces los temas, conoces al artista, y entonces ya me fui adentrando cada vez más dentro de, digamos, de esa fauna que es la producción, ¿no? La producción, y bueno, y luego también, o sea, eres como tu formación musical también multidisciplinar, en el sentido, bueno, eres compositor, lo que dices, productor, también has sido músico has sido con Rafael, ¿no? 7 años, ¿no? Yo he estado 8 años con él como director musical, pianista y arreglista, y gracias a él, tuve la fortuna de conocer más de medio mundo, por así decirlo, y de dirigir grandes orquestas
orquestas en grandes países y bueno, pues de alguna forma es desarrollar tu estatus, ¿no? Dentro de lo que tú puedes desarrollar, yo creo que ahí es lo máximo que un músico puede aspirar, dirigir esas grandes orquestas, hacer arreglos para orquestas grandes y trabajar con una gran estrella como es Rafael, ¿no? Sí. Y entonces yo le debo mucho en ese sentido del tiempo que estuve en el aprendizaje, en la soltura a la hora de hacer arreglos. Yo iba en el avión, íbamos en los aviones, llevaba un tecladito pequeño, iba haciendo arreglos, o sea, de alguna forma. Bueno, me tienes que hacer un arreglo para estrenarlo en Lima y tal y cual, este tema y tal. Y yo, como no teníamos tiempo, porque es que con Rafael yo llegué un año a trabajar, a hacer unos 240 conciertos por todo el mundo. Por todo el Estoy mundo, hablando, madre mía, 240 fechas, que yo tengo la libreta por ahí, y digo, ¿esto cómo se pudo hacer en aquellos tiempos? Además con aviones, que no era ir de aquí a Córdoba ni nada, sino hoy en Miami, mañana en Venezuela, pasado en Puerto Rico, o sea, y todo eso te da de alguna forma un estatus y una soltura de lo que es en tu trabajo. Totalmente, bueno, y que te lleva a, digamos, a esa seguridad, ¿no? que te da el dirigir una orquesta de 50 músicos, ¿no? Por ejemplo, en Radio City, ¿no? Sí, el Radio City en Nueva York, eso fue... Yo ahora mismo me estoy acordando y la piel se me pone un poco porque... Yo lo estoy pensando y también, o sea, porque el Radio City es un teatro que tiene un magnetismo especial. Es como, digamos, como la boca de un tiburón, así curvado, dentro con una acústica impresionante y con músicos de la Filarmónica de Nueva York. O sea, que es que aquello, cuando tú marcabas y empezaba a sonar... Eso no hay dinero que te lo pague. O sea, eso es algo que se queda para ti y, digamos, es de los grandes legados que te puedes llevar. Volviendo un poco también a la apreciación que has hecho con la intro, ¿por qué crees que históricamente el productor, el arreglista o el director de orquesta han sido figuras tan poco reconocidas? ¿Por qué siempre se ha reconocido al flamenco? Bueno, también esto es parte de siempre las compañías discográficas, siempre fue más fácil promocionar y asomar de cara al público la cara del artista, ¿no? Porque si te digo la verdad, hay mucha gente detrás de una gran producción. O sea, totalmente. Una gran producción no es aquello de que el cantante, porque muchas veces tú les das un tema y la gente dice el tema de fulanita o de menganita, pero el tema es tuyo, es del autor. El artista, lógicamente, es el intérprete, ¿no? Y entonces el producir y llevar a cabo una producción depende, pues mira, depende de una plantilla de músicos de alto nivel. Total. Porque claro, hay grandes músicos, pero el grabar es otra cosa, no tiene nada que ver con el directo. El músico tiene que tener una disciplina en cuestión de medida, de matices, de cosas que parecen insignificantes, pero de hecho no lo son. Un buen técnico, porque un buen técnico, lógicamente, todo lo que tú hagas musicalmente, el técnico es el que te lo puede elevar o en un momento dado, si se equivoca, te lo puede estropear. ¿Me explico? Un técnico, un productor, un arreglista y después desemboca en el cantante, ¿no? Esto es como un río que va fluyendo y llega hasta desembocar a un ancho mar, ¿no? Sí. Entonces, la producción es muy importante y sobre todo tener personas que tengan un cierto nivel y un cierto conocimiento a la hora de hacerlo. Claro. Y que haya un reconocimiento hacia ellos. Eso es. Ya sabes también la polémica que ha habido, que poco a poco se va corrigiendo, por ejemplo, los créditos de las plataformas digitales, sí. Donde no se... Sí, eso es, bueno, pues es algo que yo de alguna forma he vivido y lo he sufrido. Totalmente. Sí. Bueno, poco a poco se van corrigiendo, ¿no? Pero sí, yo hice como arreglista, creo que ha sido de las cosas de los temas más relevantes a nivel mundial.
a mí me llamaron en aquella época Hispavox, la compañía Hispavox que existía, tú sabes mucho de eso. Y entonces me encargaron hacer lo que era la producción y arreglos de un grupo que se llamaba Alaska y los Pegamoides, ¿no? Sí. Entonces, en principio, aquello como que no tuvo una cierta química porque ellos... me veían que yo no estaba dentro, digamos, al nivel de ellos, porque ellos en aquella época, te estoy hablando de hace muchos años, ya iban con sus chupas de cuero, con sus piercing, el pelo de todos los colores, que iban por la calle y la gente se quedaba flipado, ¿no? Y entonces ellos me veían a mí como una persona normal que no tenía nada que ver, ¿no? Y a mí se me ocurrió, yo le dije a ellos, digo, mira, ahora mismo hay muchos grupos que suenan más o menos todos iguales, podíamos hacer una cosa. Voy a incorporar unos metales, porque que el soul ahora no está de moda, pero en la época de Otis Redding, Aretha Franklin, Sam Davis, pues entonces eso ahora con vuestro sonido puede ser. Se negaron totalmente. Aquello fue, bueno, hasta tal punto de que yo a la compañía llegué y dije, mira, yo no quiero seguir con esto porque yo esto lo quiero para disfrutar, no para sufrir. No, esto lo llevas tú hasta el final y además esto, la compañía tenía que de alguna forma suspenderle el contrato. Bueno, suspenderle no, ellos te hicieron un disco y el segundo disco ya cumplían y no querían que siguieran. Dice, no, pero si esto no va a pasar nada, no vamos a hacer nada ni nada. Pero una vez hecho... Esto llegó a las altas esferas de Londres, de la compañía y tal, y entonces yo a los 8 días iba con mi coche por la calle y oigo el tema, digo, si esto me suena, digo, esto no, pero si dijeron que esto no lo iban a... Entonces llamé a Miguel Blasco, que era el director artístico. Dice, calla, de que es que la han oído y esto van a por todas porque les encanta, ta. Y entonces el tema llegó a ser, había en aquel entonces unas listas de discotecas del mundo y fue número 1 mucho tiempo, en el Billboard de Nueva York también. O sea, que aquello que parecía que no iba a ningún sitio... ¿Y se te reconoció de alguna manera? Pues mira, no. Porque en los créditos, lo que tú has dicho en un momento, en los créditos del disco, yo le pregunté a Olvido, a Alaska, digo, oye, ¿no habéis puesto mis arreglos y tal? Si es que nosotros no acostumbramos a ponerlo y tal, igual digo, bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Total, fue así, pero después, posteriormente, hay varios libros, se han escrito varios libros, donde lógicamente, bueno, pues se reconoce mi labor, mi trabajo, y bueno, pues ahí está. O sea, que de alguna Además forma... sí que, joder, son muy reconocidos esos vientos, ¿no? Del inicio de la canción. Es que eso fue yo creo que es lo que enganchó, ¿no? Lo que rompió dentro del sonido que había de los grupos que había en aquel entonces, que es lo que yo le decía. Digo, es que eso no tiene nada que ver. Digo, es que eso es lo que yo busco, que no tenga nada que ver para que la gente se fije. Totalmente. Si hacemos algo, una introducción con guitarras y tal, pues más de lo mismo. Entonces, pues gracias a ese contraste, pues yo creo que el tema está ahí y fue, bueno, un éxito mundial. Totalmente. Bueno, y a pesar de tus trabajos en muchos estilos, bueno, gran parte de esos éxitos han venido de la copla, ¿no? Del mundo de la copla. ¿Qué tiene ese género que sigue emocionando décadas después? Bueno, pues ese género lógicamente forma parte de nuestra idiosincrasia, forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, nos guste o no nos guste. Claro. Lo que pasa es que en este país lógicamente no somos muy de adular o alabar a lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la ranchera en México, que hay grandes intérpretes de pop, grandes baladistas, pero ellos siguen haciendo y la gente sigue consumiendo su ranchera por encima de todo. Pero aquí de alguna forma parece que no es lo mismo. También por el San Benito de que como la copla tuvo su mayor esplendor en la época franquista, pues entonces ya ahí mezclamos lo que es la política con el arte y con la música, cosa que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ahora, hoy he visto en un programa de televisión de que posiblemente España no vaya a Eurovisión por la cuestión de Israel y todo eso. Y digo yo,
¿qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver la política con el arte, la música y la cultura? Esa gente que llevan mucho tiempo preparándose para ir a un festival, ¿qué culpa tienen de las decisiones de los políticos, etcétera, etcétera? Yo creo que no hay que mezclar una cosa con la otra, porque de alguna forma se les perjudica a la gente. Entonces, eso es lo que le ha pasado a la copla, que su esplendor fue en la época franquista y eso se lleva, bueno... ¿Y crees que la industria tampoco ha estado a la altura, no ha tenido... Totalmente. La industria no ha estado a la altura de lo que en general, en términos generales, que ha habido compañías que sí. Hablamos de compañías, de los medios, todo, ¿no? O sea, ha habido compañías que sí, pero que no se le ha dedicado la máxima atención para promocionar e incentivar y sacar nuevos artistas, que hay mucha gente joven con gran talento. Aquí ahora mismo existe mucha gente. Yo llevo 15 años como director musical y coach en un programa de Castilla-La Mancha que se llama Tubera, donde salen grandes intérpretes, gente joven con mucho talento, pero que falta tanto en los medios como en las compañías de incentivar a esa gente que tiene talento. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión que ojalá algún día se pueda solucionar. Totalmente. Bueno, defiendes el género, apuestas por él y bueno, y has producido y has arreglado, bueno, grandes con grandes del género, ¿no? Como por ejemplo Marifé de Triana, ¿no? Que hiciste, bueno, un montón de producciones, de grabaciones, etcétera. ¿Qué recuerdas de aquella primera escucha con Marifé de Triana en su casa de Puerta de Hierro? Pues aquello fue... Yo entonces estaba acompañando a artistas baladistas, y entonces a mí me vino un día Julián Bazán, que fue un gran letrista, que ha hecho muchos éxitos, y me dice, tú estás metido en lo que es la cuestión del pop y tal, pero yo tengo unas letras porque Marifé de Triana, que entonces estaba retirada, va a volver y quiere grabar un disco. Yo tengo unas letras, pero necesito un músico. ¿Tú te atreves a hacerlo? Digo, mira, lo único que puede pasar es que no le guste. O sea, que se lo enseñemos y no le guste. Pero que, lógicamente, pues sí. Efectivamente, me dio las letras y fuimos a su casa y entonces... el tema estrella, Encrucijada, yo se lo hice al piano. Esto ya lo he contado en varias entrevistas. Y ella me miraba así, pero no decía nada. No decía, pues me gusta, o pues mira, el estribillo, tal, como siempre suele pasar. Dice, ¿lo puedes hacer otra vez? Digo, bueno, vale. Y porque yo normalmente lo que hago es que se los canto a mi forma, con lo que yo creo que tengo, que el tema, lo que interpretación tiene que ser. Y después, lógicamente, ellos ponen su punto artístico, que obviamente es el punto culminante. Entonces ella me miraba y no dice, házmela otra vez, hasta 3 veces. Y yo miraba a Julián Bazán y le decía con la mirada, esto tiene mal asunto, esto me parece a mí que no está gustando la historia. Total, que al final me dice ella, dame la letra, mírame un poco el tono. Empezó a cantarlo y ¿qué pasó? Que es que ella estuvo, en las veces que yo se lo hice, ella estuvo, como se suele decir, maquinando cómo lo podía hacer. Y aquello, cuando ella empezó a cantarlo, los vellos se nos ponían de punta, porque es que era impresionante. Y de hecho, pues ese tema es un tema que se grabó en el año 81 y a día de hoy, por no decir el que más, es uno de los temas que más se han vendido y más sellos discográficos la han grabado. Sí, se te iba a decir que pasó por muchas compañías, ¿no? 70 y pico, 80 y pico, hasta que yo sepa. Y sigue estando ahí. También tengo que decirte que fue, pues en aquel momento era un contexto como muy moderno. Yo tenía una mentalidad de la copla, pero como muy moderna, que al principio los seguidores de la copla, los amantes, pues
digamos que me criticaron de alguna forma y parte a ella, porque eso no, porque esa no es ella, porque ella no puede ser, porque eso es muy moderno para ella, hasta que al final pues yo he tenido la suerte de hacerle 3 discos con grandes éxitos los 3, con mi línea, con mi forma, y está ahí y bueno, y sigue estando ahí, así que bueno, no andaba equivocado. O sea que existe también la ortodoxia en el mundo de la copla, también hay... Por supuesto que sí, el mundo de la copla, el amante de la copla es muy acérrimo a ello, o sea, a no salirse de los cánones. De hecho, fíjate, te voy a comentar otra anécdota importante. Cuando nosotros presentamos ese disco de Encrucijada aquí en Madrid, en los bajos del Corte Inglés había una sala que no recuerdo ahora el nombre, la presentamos allí y de hecho fue Juan Solano y fue Rafael de León, sentados en primera fila, porque claro, ellos pensaban y la gente pensaba, esta saca un disco con un autor que no lo conoce nadie, ¿verdad? Entonces esto va a ser una hecatombe, o sea, hablando en plata. Aquello fue un éxito con más de 5 minutos, la gente aplaudiendo, al final tirando chaquetas, flores, mantones, o sea, aquello fue... Y al final, curiosamente, que fue la única vez que yo tuve un contacto con Rafael de León, me llamó, me hizo así, ven. Dice, te felicito porque eres un gran músico y tal, pero te voy a dar un punto de vista, no consejo, sino punto de vista. Digo, yo lo que usted me diga va a misa, digo, yo le admiro y... Dice, la copla no se puede hacer tan moderna como tú la haces. Y yo me quedé así, a que yo me freno un poco y yo le contesté, mire, yo tengo mi forma de hacer. Si me tengo que estrellar, me estrello, pero yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, bueno, eso ya eres tú el que tienes que decidir y tal. Entonces, bueno, pues creo que de alguna forma la copla levantó un poco de alas, de alguna forma, y entonces ya se ve la copla y la gente, el público la ha asumido de un contexto con arreglos más actuales y más modernos, que es lo que yo hacía, ¿no? Okay. Pero sin perder la esencia, porque la copla no puede perder lo que es la raíz de su melodía y sobre todo de su contexto de letra y tal. Entonces, pues hasta ahora pues yo creo que no andaba equivocado y seguimos estando aquí. Bueno, antes lo has nombrado un poco, pero bueno, creo que es importante porque llevas ya 11 años en Tubera, sí. Formando artistas y bueno, manteniendo 15 años ya, 15. Manteniendo la tradición, ¿no? Sí. ¿Qué te aporta ese rol de docente? Pues mira, a mí me aporta satisfacción en el sentido de que mi padre que siempre fue muy amante de apoyar a la gente nueva, él siempre me dice, yo sé que tú estás en otro género y te va muy bien, pero yo te voy a pedir algo, nunca dejes de apoyar a la gente nueva, a esa gente que empieza y no tienen a dónde ir, dedícale tiempo. Y yo me quedé con eso y creo que lo he cumplido. En este programa, como he dicho anteriormente, es un programa donde se le da salida y se le da oportunidades a gente nueva que tiene talento y no tiene una puerta donde llamar. Entonces es algo que, quiera que no, creo que no se debería perder, y de hecho en Andalucía hay también otro concurso, se llama Copla, que también ha fomentado mucho la gente nueva, y yo creo que eso debería seguir existiendo porque la copla nunca se va a perder. Como he dicho anteriormente, la copla forma parte del patrimonio de nuestras raíces, nuestra cultura y de nuestra música. Totalmente. ¿Y qué tipo de artista joven te emociona hoy y te hace pensar que la copla tiene futuro? Bueno, hay muchas grandes voces, ¿no? El problema es que es importante, el artista, no solamente en la copla, tiene que tener, digamos, esa madurez y esa capacidad de saber cuál es su camino y por dónde. Me explico. Un artista a veces no puede, que pasa muchas veces porque lo he vivido, no puede hacer lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta, que a veces pasa.
tú tienes que ver qué es lo que asume mejor el público, qué es lo que consume más de lo tuyo. Si es un tema como más dramático o si es un tema como más sentimental. Eso es importante. Porque cada artista tiene una característica distinta y lo importante es hacer lo que tú crees que al público le está yendo, porque el público de alguna forma es el que te eleva o te hunde, porque es así, o sea, el público hay que darle lo que quiere, de alguna forma. A veces hay que enfrentarse en el sentido de decir, bueno, pues yo quiero hacer esto, pero lo tengo muy claro. Pero importante, y esto lo digo desde aquí para toda la gente nueva, que es muy importante hacer lo que tú ves que en el público, lo que el público coge de la mejor forma, o sea, acepta más. Y eso hay muchos artistas que tienen gran talento, pero el camino, para mí, mi modesta opinión, es equivocado o erróneo. Y eso es algo que es importante saber por dónde tienes que tirar. Totalmente. Y en el mundo de la producción, ¿quiénes han sido tus referentes? Pues mira, en el mundo de la producción ha habido un Roberto Livi a nivel internacional, y después en el pop Quincy Jones, que creo que fue el hombre que de alguna forma elevó a Michael Jackson, aparte de la categoría y la gran capacidad artística que tenía, porque era un niño que empezó con sus hermanos, los Jackson 5, desde pequeño, y es un niño que tiene oficio. Porque hay una cosa muy importante que hoy a veces pasa. La gente o una familia ven que su hija canta y hoy mi niña canta muy bien, ya para grabar un disco. Vamos a ver, esto es una profesión como otra cualquiera, donde aparte de tener unas cualidades extremas, tienes que tener un aprendizaje, tienes que tener oficio, te tienes que preparar. Y yo te voy a citar, y con esto es un nombre que lo he vivido de cerca. Como hemos hablado en un principio, mi padre le daba clase a muchas artistas nuevas, entre ellas Isabel Pantoja, que vivía muy cerca de mi casa, vivía a 10 minutos, y iba todos los días a las 1:30 a mi casa a dar clase. O sea, que Isabel Pantoja es, aparte de sus grandes cualidades artísticas, Isabel Pantoja es una mujer que tiene oficio, porque se ha preparado desde pequeña, desde que tenía 12 o 13 años, ya estaba trabajando, ya era, porque existían, como he dicho anteriormente, esas academias donde el artista se forjaba poco a poco, ¿me entiendes? Sí. Y hoy eso como que no se tiene muy en cuenta, pero es importante tener oficio en cualquier profesión. Totalmente, eso es como siempre dice lo de la gente que cocina muy bien y le dice, ¿por qué no montas un restaurante? Y monta un restaurante y se va a la mierda, claro, hay que tener oficio. Hombre, por supuesto. Efectivamente. Bueno, después de casi medio siglo de carrera, ¿qué te sigue manteniendo cada mañana diciendo, joder? Pues me sigue manteniendo esa ilusión de descubrir musas nuevas, de descubrir eso, como te he dicho en un principio, de que solamente lo puedes apresar con un lápiz, una goma y un papel y un piano. Entonces, de descubrir y encontrar cosas nuevas, que eso es para mí, como te he dicho, es una de las satisfacciones más grandes de mi vida. O sea, descubrir y hacer un tema nuevo y pelearte con las musas hasta que eso está terminado. Y eso es una pasión que el que lo siente es el que lo sabe, no cualquiera lo puede entender, y de hecho creo que mucha gente a veces nos tacha de locos, que efectivamente somos unos locos compulsivos de alguna forma, pero que en realidad eso es nuestra pasión, eso es nuestra ilusión y eso es nuestro sumum, porque todo el mundo tiene un algo por qué conseguir y a dónde llegar. Y yo cada día me levanto con una ilusión nueva, con una energía nueva de poder encontrar cada vez más esos caminos que en principio están lógicamente en el aire, pero atraparlos es lo más bonito.
Claro que sí. Bueno, ¿qué te gustaría que quedara de ti y de tu obra en la memoria de la música española? Pues me gustaría que quedara, como bien tú has dicho, que la gente recordara lo que he hecho, cómo lo he hecho y de la forma que lo he hecho. Que yo creo que eso es un legado que yo dejo ahí para generaciones nuevas y para gente que de alguna forma muy de cerca convivieron conmigo y estuvieron a mi lado, ¿no? Entonces, y lo más importante de todo es que recuerden a la persona, ¿no? Porque he sido una persona que me he entregado, porque creo que en todas las profesiones es muy importante vivirla y entregarte a ella, a pesar de las vicisitudes que la vida te pueda traer, ¿no? Pero es muy importante estar identificado con lo que hace, a pesar de que a veces el viento esté a tu favor o esté en contra. Entonces, yo ya estoy satisfecho porque creo que dentro del género que he hecho y de otros géneros también, porque también he hecho, como bien has dicho al principio, ranchera, y me la ha grabado Lola Beltrán, que ha sido la reina de la ranchera de todos los tiempos. Que ha vendido discos. Soy el único autor extranjero al que Lola Beltrán le ha grabado ranchera. O sea que eso es al margen de los Juan Gabriel, de los de los infinitos dioses dentro de la composición que ha habido dentro de la ranchera, pero para mí eso es otro privilegio, otra satisfacción, que eso va dentro de mí y eso es lo que me alimenta. Hombre, yo sabía de tu existencia, conocía la anécdota de lo de bailando, pero no había profundizado en tu carrera, y preparando una entrevista he flipado, por lo cual es otro motivo de orgullo para Simpatía el poder visibilizar carreras que creo que merecen un reconocimiento. Pues me alegro mucho, pero como yo hay muchísima gente, te lo digo porque hay mucha gente detrás de la trastienda que obviamente el público, por ignorancia o por no estar de alguna forma identificado, siempre se recuerda al artista, al que lo canta, ¿no? Bueno. De hecho, en un programa de televisión yo le dije a Marifé, que me hizo una entrevista en un programa, Lo que yo te cante, un programa que había en Andalucía. Digo, mira, bueno, ¿tú qué piensas de mí? Así, porque teníamos una gran amistad, ¿no? Digo, pues yo, que tú me has robado muchas cosas. ¿Cómo? ¿Que yo te he robado mucho? Digo, sí, me has robado mis temas. Porque la gente dice, Encrucijada de Marifé de Triana. Dice, eso es verdad. Eso es verdad. Siempre la gente se acuerda del artista, pero no se acuerda del autor. Pero bueno, eso ha existido, existe y existirá siempre. Bueno, pues nada, oye, Rafael, ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio, que nos hayas visitado aquí al estudio Alfonso Santesteban, y de verdad que sirva esto de verdad para visibilizar a profesionales como tú y a gente que dignifica la profesión. Pues yo te agradezco esta entrevista y la verdad es que he pasado un rato muy ameno y muy agradable, y sabes que me tienes a tu disposición en lo que tú necesites. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santesteban de la calle Almirante, con Sandra Pérez y Marcos de Gregorio a los mandos técnicos, y nos vamos con Guitarrita de Kiko Veneno. Adiós. Guitarrita, guitarrita, ¿dónde te has metido? ¿Cómo te han echado de menos? Tu corazón y el mío. Guitarrita, guitarrita, ¿dónde te has metido? ¿Cómo te han echado de menos? Tu corazón y el mío. Nunca me pesaste, nunca me olvidaste. Y eres tú mi guitarrita, como te quiero yo. Nunca te cansaste, nunca me engañaste.